Presentamos. Si ingresa alguien más a la sala, me avisa, Eric. Ya está bien. ¿Se ve la pantalla, Eric? Sí, se ve perfecto. Listo. Bienvenidos a la Academia Whisper. Hoy día vamos a hacer el capítulo número 2 del curso de trigonometría. Ahora, antes de empezar el capítulo número 2, vamos a recordar la clase pasada. Me parece que ahí está entrando alguien. Voy a ver si está entrando. Sí, ahí está, Mega, entró. Entonces, antes de entrar al capítulo 2, vamos a recordar un poco la clase pasada, la clase 1 de trigonometría. Entonces, nosotros sabemos de la clase 1 que hicimos, razones trigonométricas, sabemos que un ángulo rectángulo es un ángulo que tiene un lado a 90 grados. Este es un ángulo rectángulo. Y en un ángulo rectángulo, este ángulo alfa con este ángulo beta, sabemos que alfa más beta es igual a 90 grados. ¿Por qué? Porque en un triángulo se cumple que sus tres lados suman 180. Y un triángulo era una figura geométrica de tres lados. Y también sabíamos el ángulo. El ángulo era la inclinación. Es la medida de inclinación desde una referencia horizontal hasta la inclinación que queremos medir. Este es un ángulo, por ejemplo. Ahora, el ángulo sabíamos que tiene una vuelta completa como una circunferencia y eso era 360 grados. Entonces, una vuelta completa a nivel de ángulo se llama 360 grados. Y si teníamos un triángulo rectángulo, estas líneas perpendiculares se conoce como recto. Recto, por ejemplo, si esto puede ser B, recto en B. A, B, C. Entonces, eso es un triángulo rectángulo. Sus medidas de los ángulos suman 180, pero como esto ya es 90, entonces quiere decir que esto más esto es 90. Ese era un triángulo rectángulo. Ahora, en el triángulo rectángulo de la clase pasada, nosotros tenemos propiedades trigonométricas. Hayamos visto. Entonces, si nosotros tenemos un triángulo rectángulo de esta manera, recto en B, o sea, recto en un lado. Ahora, si esto es alfa, por ejemplo, una inclinación, alfa puede ser una inclinación, puede ser 30 grados, puede ser 45 grados, puede ser 60 grados, puede ser 53 grados o puede ser 37 grados. Entonces, en este triángulo rectángulo, al costadito del ángulo se le va a llamar cateto. Eso es lo que vimos en la clase pasada, ¿no? Entonces es un cateto. Este es un cateto. Como está a mi costadito, era cateto adyacente. Adyacente. Ahora, lo que está a mi al frente del triángulo era un cateto opuesto. Cateto. O sea, el lado es cateto, a mi costado es adyacente y el mío frente es opuesto. Opuesto. Ahora, la línea inclinada del triángulo rectángulo, esto se conoce como el nombre hipotenusa. Listo. Hasta ahí ya estamos repasando lo que vimos en la clase pasada. De este triángulo rectángulo, nosotros tenemos propiedades trigonométricas. Entonces, a este cateto adyacente, en vez de escribir todo cateto adyacente, voy a escribir la palabra cateto adyacente, SA, para simplificar. En vez de escribir todas las palabras cateto opuesto, yo voy a escribir cateto opuesto. Y en vez de escribir todo la palabra hipotenusa,
yo voy a escribir hipotenusa. Entonces, yo ya voy a tener un triángulo y en ese triángulo rectángulo, este recto en B, que es 90 grados esto. Si yo tuviera el ángulo en este lado, entonces yo tendría aquí que esto es mi cateto opuesto, adyacente. Esto sería mi cateto adyacente. Acá tengo borrador. Ya, esto sería mi cateto adyacente. Lo que está al frente mío sería cateto opuesto. Lo que está a la recta inclinada es la hipotenusa. No olvidar también que cateto adyacente al cuadrado más cateto opuesto al cuadrado más hipotenusa al cuadrado es la ley de Pitágoras, ¿no? Entonces, ¿cómo era? A estos catetos se le pone una distancia, ¿no? Esta distancia, por ejemplo, puede ser C. Esta distancia, por ejemplo, puede ser A. Esta distancia, medida de distancia, ¿no? O sea, 10 centímetros, 1 metro. El ángulo es grados, pero la distancia es centímetros, metros, kilómetros. Por Pitágoras sabíamos que la hipotenusa al cuadrado, la hipotenusa es seno, es igual a la suma de lados al cuadrado más b al cuadrado. Entonces, cuando me piden ahí uno de los tres lados, yo aplico el teorema de Pitágoras. Todo esto para recordar nomás, antes de entrar a la clase. Ahora, ya que estamos recordando, entonces, las divisiones de los lados se llaman razones trigonométricas. Entonces, cuando me preguntan qué son razones trigonométricas, son las divisiones de los lados. Entonces, si yo quisiera saber cuáles son las razones trigonométricas, razones trigonométricas, ¿cuáles son las razones trigonométricas? Entonces, yo tengo que seguir ciertas reglas. Y esas reglas, razones trigonométricas son, yo voy a definir una palabra que se llama seno. Seno, por ejemplo, este ángulo, ¿no? Seno de alfa. ¿Y a qué será igual el seno? Entonces dice, el seno será igual a una división entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Entonces, seno es cateto opuesto entre hipotenusa. Y si yo quisiera saber qué es el coseno, la teoría dice, el coseno es una división entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Entonces yo divido la medida del cateto adyacente sobre la hipotenusa, a eso le voy a llevar coseno. Y si yo quisiera saber qué es tangente de este ángulo, por ejemplo, la teoría dice que tangente es la división de mi cateto opuesto sobre mi cateto adyacente. Cateto opuesto entre mi cateto adyacente. Eso vimos en la clase pasada. Entonces son tres razones trigonométricas, las directas. Luego tenemos las inversas. Las inversas, invertimos las divisiones. Cuando invertimos las divisiones, va a cambiar. Va a cambiar el nombre de las razones trigonométricas. Entonces, por ejemplo, vamos a tener acá. Si yo invierto el seno, quiere decir que la hipotenusa ya no va abajo, sino la hipotenusa va arriba. Y el cateto opuesto va abajo. Entonces, a esa inversión del seno se le va a llamar eh, cosecante. Entonces, esto va a ser el coseno va a ser, ¿no? Pero eh, para no poner cuatro palabras, entonces vamos a poner cosecante así. Así, ¿no? Es la corrazón, pero se le escribe como cosecante. Sería así. S, C, S, C. ¿De qué? Del ángulo. Entonces la cosecante
es la inversa del seno. Entonces se llama inversa. ¿Por qué? Se invierten las divisiones. Ahora, el coseno también tiene su inversa. En vez que sea cateto adyacente, o sea, hipotenusa, si tú quieres hallar hipotenusa sobre cateto adyacente, entonces eso es como el coseno, pero invertido. Entonces se llama secante. La secante es la inversa del coseno en ese ángulo. O sea, la división se invirtió. Ahora, la tangente también tiene su inversa. En vez de ser cateto opuesto sobre adyacente, si tú quisieras hallar cateto adyacente sobre cateto opuesto, que es lo inverso, esto ya no sería tangente. La corrazón sería cotangente. Cotangente de alfa. De tal manera que si tú supieras las tres primeras, las tres siguientes solamente las inviertes. Seno, coseno. Coseno, secante. Tangente, cotangente. Pero vas a escribirlo así, ¿no? COT, CC, CSC. Así lo vas a escribir. Entonces, esto eran las razones trigonométricas. Ahora, vamos a recordar de la clase pasada. También, eh, antes vamos a ver si alguien más está en el salón. Entonces, ya. Seguimos. Igual se está grabando la clase para que los que ingresan tarde puedan ver la clase. Ahora vamos a recordar los triángulos notables. Los triángulos notables son triángulos que ya tienen valores en una proporción determinada. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera un triángulo notable, este es un triángulo notable, este ángulo vale 45 grados. Obviamente que esto más esto son 90, esto vale 45, porque este es 90. Entonces, este triángulo se llama triángulo notable de la clase pasada. ¿Por qué notable? Porque ya tiene una proporción. Esta es la proporción como 1, esta es la proporción como 1. Por Pitágoras, esto sale que esto es raíz de 2. Entonces ya tengo la proporción de este triángulo notable. Cuando me preguntan tangente de 45, tangente es 1 entre 1, 1. Cotangente de 45, cotangente de 45 es 1 entre 1, 1. Si me preguntan el seno de 45, raíz de 2 entre 1 es raíz de 2, ¿no? Así como tenemos el triángulo notable 45, 45, 90, también tenemos el triángulo notable, por ejemplo, ¿no? 30, 60, 90. Si yo hubiera un triángulo 30, 60, 90, entonces yo digo que estos valores ya son conocidos en proporciones. Entonces yo digo que si 30 al frente es 1, en la hipotenusa es 2. Entonces de 1 a 2. Y donde va 60, una proporción de raíz de 3. Por Pitágoras saco. Cuando tengo dos lados, yo puedo sacar el tercer lado por Pitágoras. Y me sale esta proporción. Si yo viera en la pregunta un triángulo 30-60, entonces se me dicen hallar el seno de 30. Yo digo yo sé que seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces digo, cateto opuesto es 1, hipotenusa es 2. Entonces, seno de 30 yo diría que es un medio. Si a mí me piden hallar, a ver, creo que alguien más ha entrado, vamos a ver. Ya está. Continuamos. Hasta el momento estamos recordando la clase pasada, lo que hemos hecho. Si a mí me pidieran hallar el coseno de 30, entonces yo diría coseno de 30, si 30 está acá, yo sé que coseno de 30 es cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces 30. ¿Cuánto es el cateto adyacente? 3. Raíz de 3. Entre. ¿Cuánto es la hipotenusa? 2.
Si a mí me pudieran hallar la tangente de 30 sería cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces sería 1 entre 2. Listo. Esa sería tangente de 30. Así como tenemos, y si quiero las inversas, invierto nomás esto de acá, ¿no? Pero así como este triángulo 30, 60, 90, también tenemos otro triángulo. Entonces tendríamos otro triángulo. Y este triángulo es el de 37. 37, 53, 90. Obviamente que sí, 37 más 53 es 90. Ambos tienen que sumar 90, ¿no? Porque este ya es 90. Y los tres lados suman 180. Ahora, en este triángulo las proporciones también ya se conocen. Por eso que este triángulo también es un triángulo notable. 37 es como a 3, 53 es como a 4, 90 es como a 5. Entonces, cuando vean ustedes el triángulo 37, 53, vamos a decir que ese es un triángulo notable en las proporciones 3, 4, 5. Y cuando tengas duda, ¿quién es el número 3? Pues el número 3 es el ángulo más pequeño. Este es 53, este es 37. Obviamente que no hice nada acá, pero este es 90 grados. Entonces, 3 es el ángulo pequeño, 37. 4 es el ángulo mediano, 53. Y 5 es el ángulo grande, 90. Si a mí me pidieran acá hallar el seno de 53, identifico el 53, es este de aquí. Entonces yo sé que el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces digo cateto opuesto 4. Hipotenusa 5. Entonces ya tendría el seno de 53. Sería 4 quintos. Si me pidieran hallar el coseno de 53, entonces me ubico en el ángulo y digo, yo sé que el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces igual cateto adyacente 3. 3 entre hipotenusa 5. Entonces el seno de 53 sería 3 quintos. Si a mí me pidieran hallar la tangente de 53, entonces yo diría, recordaría, ¿no? Tangente de 53 es, entonces tangente de 53 es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y esto sería cateto opuesto, 53 al frente está el 4. Del 53 a mi costado está el número 3. Entonces tangente de 53 sería 4 quintos. Listo. Y esos son los triángulos notables. Cuando las preguntas yo vea ángulo de 45, ya sabré sus proporciones. Cuando vea ángulo 30 o 60, sabré sus proporciones. Cuando vea 53, 37, también ya sabré sus proporciones. Bien, muchachos. Entonces, con ese recordatorio, ya estamos listos para empezar la clase. En este capítulo 2 vamos a hacer las propiedades de estas razones trigonométricas. Entonces, obviamente que todo para un mismo ángulo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, sabemos que el seno y la cosecante son inversas. ¿Cómo es que son inversas? Sí, son inversas. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver. Vamos a poner puntero láser. Porque el seno de alfa, nosotros sabíamos que era cateto opuesto sobre hipotenusa. Este es el seno de alfa. Pero, ¿cómo es su inversa? Su inversa del seno es la cosecante. El mismo ángulo, claro, ¿no? Entonces, ¿y cómo es la cosecante? La cosecante es la inversa del seno. O sea, en vez que sea cateto opuesto sobre hipotenusa, era hipotenusa sobre cateto opuesto. Si yo multiplico el seno por su inversa, o sea, cateto opuesto entre hipotenusa por hipotenusa sobre cateto opuesto, obviamente que esto se anula con el de abajo, el de arriba se anula con el de abajo y este de abajo se anula con el de arriba. Y esto me daría como resultado 1. Entonces,
La primera propiedad de un multiplicado por su inverso, o sea, la cosecante, me daría 1. Cuando yo vea en las preguntas una multiplicación del seno de 30 por la cosecante de 30, entonces yo diré, si yo en las preguntas veo hallar el seno de 30 por la cosecante de 30, ¿cuánto es? Entonces esto ya sabré cuánto es, porque estos son inversos entre ellos. Entonces las razones inversas se simplifican arriba y abajo, se dividen y sale 1, ¿no? Entonces yo diré, esto de acá, yo iría así, ¿no? Vamos a ver acá. Por acá. Vamos a usar este de aquí. Imaginemos que este triángulo de aquí sea el 30 grados. Nosotros sabemos si este es 30, este es 60. En estas proporciones nosotros sabemos que 30 es como 1 y la hipotenusa es como 2. El de acá es como raíz de 3. Estos son un triángulo notable. Si a mí me piden seno de 30, ¿seno qué sería? Me paro acá el 30 y sería cateto opuesto 1, 1. Entre cateto opuesto entre hipotenusa. Hipotenusa es 2, 2. La cosecante es hipotenusa. Hipotenusa es 2 por 2 entre cateto opuesto del 30. Estábamos en seno de cateto opuesto, no, cateto, sí, cateto opuesto. Del 30 al frente es el 1, 1. Esto es igual. Fíjense acá, ¿no? 2 con 2, 2 arriba y 2 abajo, se simplifican porque son igualitos. Una división con una multiplicación, o sea, 2 entre 2 es 1. 1 entre 1 es 1. Entonces acá me sale, acá me queda un 1 y acá me queda un 1. 1 por 1, 1. 1 entre 1, 1. Entonces la multiplicación de dos inversos me da 1. Ahora, lo mismo que ocurre con el seno, ocurre con el coseno. El coseno, nosotros sabemos que es cateto adyacente sobre hipotenusa, pero su inverso, nosotros sabemos que es hipotenusa sobre cateto adyacente, porque es la inversa del coseno. Cuando tú multiplicas un coseno del ángulo por la secante, que es la inversa del mismo ángulo, entonces esto de acá se va a simplificar. Yo diría que cateto adyacente arriba con cateto adyacente abajo se simplifica, sale 1. Hipotenusa abajo con hipotenusa arriba sale 1 y el resultado va a salir 1. Siempre, siempre el coseno de un ángulo por la secante de un ángulo va a salir 1. Esa es la propiedad trigonométrica. Ahora, seguimos. La otra razón es la tangente. La tangente de un ángulo por la cotangente de otro ángulo son inversos, porque tangente es cateto opuesto sobre hipotenusa. Y la cotangente es la inversa, cateto adyacente sobre cateto opuesto. Entonces, cateto opuesto con cateto opuesto se simplifican. Hipotenusa, no, cateto adyacente con cateto adyacente se simplifican. Y esto me da resultado 1. Entonces, estas son las razones trigonométricas recíprocas, porque son inversas entre ellas. Entonces, seno por coseno, el cosecante, 1. Coseno por secante, 1. Tangente por cotangente, 1. Ahora, esto siempre se va a cumplir siempre y cuando el ángulo sea agudo. Un ángulo agudo quiere decir un ángulo que va de 0 a 90 grados. Es menor a 90 y es mayor a 0. Ese es un ángulo agudo. Siempre que el ángulo sea un ángulo agudo, se cumple que la multiplicación de sus inversas de las razones trigonométricas es 1. Entonces, en resumen, ¿qué tenemos? Seno de un ángulo por su inversa, o sea, la cosecante es 1. Coseno de un ángulo por su inversa, o sea, la secante es 1.
tangente de un ángulo por su inversa es 1. Entonces vamos a un ejemplo. En la pregunta me piden hallar E, que es igual a 7 veces seno de 35 por cosecante de 35 menos 3 tangente de 49 por cotangente de 49 entre 2 coseno 62 por secante 62. Entonces yo diré seno de 35, el cosecante de 35. Yo sé que seno con secante son inversas. Son inversos, ¿no? La cosecante es la inversa del seno y el ángulo es el mismo. El ángulo es el mismo. Entonces, esta multiplicación entre los dos tiene que salir 1. Y aquí, tangente de 49 por cotangente de 49. Entonces, yo sé que tangente con cotangente del mismo ángulo me da 1, porque son inversas entre ellas. Se van a dividir. Entonces, esta multiplicación también me da 1. Coseno 62 por secante 62. Entonces, yo sé por teoría, coseno con secante son inversas. Entonces, la multiplicación de dos inversos del mismo ángulo, esto me tiene que salir 1. Entonces, aquí, esto sale 1, 1 aquí. Estos dos sale 1, 1 aquí. Esta multiplicación sale 1. Y simplemente me estaban pidiendo 7 menos 3, 4. 4 entre 2, 2. Entonces, los 1 los puedo sacar si quiero, porque 7 por 1 es 7, 3 por 1 es 3, 2 por 1 es 2. Entonces, 7 menos 3, 4, 4 entre 2, 2. ¿Vieron? Esas son las primeras propiedades, razones trigonométricas de ángulo agudo en inversos. Solamente falta ver una lámina más de teoría y ya podemos hacer problemas. Ahora, si ya sé las razones trigonométricas inversas, ahora lo que me toca saber es los complementos. ¿Qué es complemento? Complemento es cuando tú tienes acá un ángulo. Si a mí me hicieran, tienes un triángulo, este triángulo es 30, este es 60, hallar este ángulo. Este ángulo, nosotros vemos que si este es 30, este es 60, ¿no? Porque 30 más este me da 90, 60. Pero aquí teta se llama complemento, complemento, complemento de 30 grados. ¿Y por qué su complemento? Porque con 30 suman 90. En otras palabras, quiere decir 30 más teta igual 90. Entonces, teta es igual 90 menos 30. Así, ¿no? A eso se llama complemento. En general, si tú tienes un triángulo y este es alfa y este es beta, este es 90 grados, alfa con beta son complementarios porque ambos suman 90 grados. Entonces, cuando la teoría me diga dos ángulos complementarios, es que ambos suman 90. Lógicamente que estos ángulos, tanto alfa como beta, deben ser agudos. Agudos quiere decir que es mayor a 0, menor a 90. Mayor a 0, menor a 90. Pero la suma de ellos da 90 porque son parte del triángulo. Entonces son complementarios. Ahora, y si yo sé que alfa y beta son complementarios, se cumple la segunda propiedad trigonométrica de la corrazón. ¿Y qué dice la corrazón? La corrazón dice que el seno de alfa es igual al coseno de beta. Si yo sé que alfa más beta suma 90, entonces el coseno de alfa
es igual al seno de beta. Por ejemplo, vamos a ver acá. Si yo tengo acá un triángulo y este triángulo mide 30 grados y este es el 90, sabemos que en un triángulo de 30 este vale 60. Y 30 es como 1 porque es un triángulo notable. 90 es como 2. 60 es como raíz de 3. Si a mí me piden hallar de ese ángulo el seno de 30, yo diré que seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Cuánto vale el opuesto de 30? 1. ¿Cuánto vale el hipotenusa de 30? 2. Y si a mí me piden hallar el coseno, ya no el seno, sino el coseno de su complemento es lo que le falta para llegar a 90. Entonces, si este es 30, su complemento es 60, ¿no? Lo que le falta para llegar a 90. Si me piden hallar el coseno de su complemento, ¿cómo es el coseno? Me paro ahora en 60. Aquí me paro. Pero yo sé que coseno, por teoría, es cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente para 60 es 1. Mientras que esto es para 60 es 1, para el 30 ese era el opuesto, pero para él es el adyacente. 1. La hipotenusa no cambia, la hipotenusa es siempre la inclinada, la recta inclinada, entonces 2. La hipotenusa es para ambos, tanto para 30, tanto para 60. Entonces yo puedo ver que seno de 30 es un medio, pero coseno de 60 también es un medio. ¿Y por qué pasa que esos ángulos tienen igual valor? Entonces esto pasa porque 30 con 60 forman parte del mismo triángulo. Al formar mismo triángulo, la teoría dice que el seno de un ángulo es igual al coseno del otro ángulo, o sea, de su complemento. Seno de un ángulo es igual al coseno del otro ángulo. Entonces, esos son, aquí tenemos un medio y aquí tenemos un medio. Entonces, a eso se le llama corrazones o complementos. A ver, vamos a verificar el salón. No hay nadie en espera. Entonces, seguimos. Entonces, la propiedad trigonométrica dice, si tú tienes un ángulo, seno de un ángulo, eso va a ser igual al coseno de su complemento. Entonces, seno de un ángulo es igual al coseno, pero de su complemento. Si este es alfa, este es beta. Igual, ¿no? Seno de 30, un medio, es igual al coseno, pero del complemento de 30, 60. Y así como eso, tangente de un ángulo es igual al cotangente, pero de su complemento. Y aquí también, secante de un ángulo es igual a cosecante, pero de su complemento. Entonces, con esas razones trigonométricas ya podemos resolver todos los problemas de propiedades de razones trigonométricas de capítulo 2. Con esas dos teorías que hemos hecho, ya estamos aptos, ya podemos resolver todos los problemas. Ya estaríamos expertos en ángulos complementarios. Por ejemplo, antes de pasar a los problemas, vamos a hacer un ejemplo y pasamos a los problemas ya. Ahora, ejemplo, ¿no? Si a mí me piden el seno de 35, por teoría, yo sé que eso es igual al coseno, pero de su complemento. ¿Cuánto le falta a 35 para 90? 55. Entonces yo lo puedo cambiar por su equivalente. Eso se llama corazón, o sea, complemento, ¿no? El complemento lo vamos a poner como CO. Entonces, coseno de 55 sería el complemento a seno 35, o sea, sería la corrazón. ¿Por qué? Porque 35 más 55 es 90. Son complementarios. Complementarios es que suman 90. Ahora, si a mí me dijeran en los problemas, tangente de A más 42
es igual a cotangente de 48 menos A. Entonces yo diría, tangente con cotangente son inversas, pero aquí hay una igualdad. ¿Cuándo ocurre la igualdad de dos inversas? Cuando estas son complementarias entre ellas. A más B suman 90. Entonces, lo de adentro, esto lo de adentro, con esto lo de adentro, ambos suman 90. Este será como un alfa y este será como un beta. Entonces, alfa más beta 90. Entonces yo diría, por teoría, A más 42 más 48 menos A suman 90. Entonces en esa suma, acá tengo una A, acá tengo menos A, se va y este es 42 más 48, 90. Para eso sirven estas propiedades. Entonces, si ya estamos claros con estas propiedades, ya podemos ir al problema número 1. Eric, ¿se escucha? ¿Todo bien hasta este momento? Sí, se escucha perfecto, Ponce. Listo. Entonces, podemos ir ahora al problema 1. Vamos a hacer 6 problemas. Con estas dos propiedades que hemos hecho, podemos resolver todos los problemas que se presentan de razones trigonométricas. Antes, vamos a ver si alguien está en el salón. Bien. Aquí está el problema. Dice, las edades de Juan y Iván son como M y N, o sea, en valor, ¿no? Ya ponte que son 50 y 100, algo así, ¿no? Pero en valor. Las edades de Juan es M, la edad de Iván es N años, respectivamente. Si dichos valores se puede calcular al resolver las siguientes expresiones, entonces aquí está coseno de 2m más 30 por secante de 70 es igual a 1. Acá hallo m. Tangente de 13n es igual a cotangente de 54. Acá hallo n. Entonces tengo dos ecuaciones y dentro de las ecuaciones tengo m y n. Ahora acá dice, ¿cuáles son las edades de Juan y Iván? ¿Y cuál es la suma de ambas edades? Entonces yo puedo hallar en ese problema cuánto vale m y cuánto vale n. ¿Por qué? Porque vamos a ver acá. Entonces acá, resolviendo acá, ¿no? Ahí está. Entonces aquí tenemos primero tenemos la primera expresión. Coseno de 2m más 30 por secante de 70 es igual a 1. Entonces aquí me doy cuenta de algo. Digo, yo sé que el seno con secantes son inversas. Si el coseno con secantes son inversas, la multiplicación de dos razones trigonométricas inversas es 1. Entonces quiere decir que estos ángulos son iguales. No son iguales. Cuando el coseno por su inversa me da 1, cuando el ángulo es el mismo. Cuando el ángulo es el mismo, decía la teoría, decía coseno de alfa por la inversa secante de alfa. ¿Eso cuánto va a ser? Como son inversas, esto va a ser 1. Entonces justo acá en la expresión me da coseno por secante igual 1. ¿Qué quiere decir? Este es alfa, este es alfa. Entonces estos dos ángulos son iguales. Entonces sacamos acá, por teoría,
por teoría de que razones trigonométricas recíprocas, ¿no? Lo que estamos haciendo hoy día, razones trigonométricas recíprocas. Pero diría que 2m más 30 es igual a 70, ¿no? Si este es alfa. Entonces aquí dice que este de acá es alfa y este de acá es alfa. O sea, 70 es igual a 2m más 30. Y ya tendría, ¿no? 2m se queda acá, 30 pasa a restar a 70. 2m sería igual a 40 y m es igual 40 entre 2, m es igual 20. Entonces ya tengo valor de m. M vale 20. Pero sabiendo las propiedades, en este caso, multiplicación de dos corrazones inversas me da 1, del mismo ángulo. Entonces ya tengo ahí m es igual a 20. Así como m, yo podría hallar la otra. Yo podría hallar ahora la otra ecuación. Tangente de 3n es igual a cotangente de 54. Entonces dice acá, ¿no? Tangente de 3n es igual a cotangente de 54. Estos son multiplicación de inversas, ¿ah? Pero esta de acá, tangente igual a su cotangente. Acá hay una igualdad. Entonces aplico la segunda propiedad. Aquí apliqué la primera propiedad trigonométrica, multiplicación de inversas. Como acá hay una igualdad, entonces aquí aplico la segunda propiedad. ¿Qué me dice? Si tangente de un ángulo es igual a la cotangente, entonces esta cotangente debe ser el complemento de alfa, o sea, beta. Pero alfa más beta es igual a 90. O sea, son complementarios. La tangente de un ángulo es igual a la cotangente, que es su inversa, pero del complemento. ¿Qué quiere decir? Dicho esto, quiere decir que si este es tangente de un ángulo y este es cotangente de otro ángulo, este ángulo más este ángulo sumado me dan 90. Entonces ya tendría ya la respuesta. Esta es la segunda propiedad de ángulos y este es el complemento, o sea, el complemento vamos a poner como una codo más, razones trigonométricas. Entonces, esta es la corrazón. Entonces, si hace la propiedad, lo único que tengo que hacer es decir, este ángulo de tangente más este 54, ambos suman 90. Entonces diría la propiedad, ¿no? ¿Por qué propiedad? Por propiedades de la complementarias, ¿no? Pero complementos de las razones trigonométricas. ¿Qué tengo? 3n más 54 es igual a 90. ¿Ven? Yo tengo tangente de alfa es igual a cotangente de beta y estos son complementarios entre ellos porque yo sé que tangente es complementaria de cotangente, o son inversas. Pero cuando hay una igualdad, quiere decir que los ángulos internos alfa y beta suman 90. Y aquí también. Cuando una tangente es igual a su cotangente, yo sé que ambos son inversas complementarias, entonces lo de adentro suma 90. Eso dice la propiedad. Entonces tengo 3n es igual a 90 menos 53. 3n es igual a 90 menos 53, 36. Entonces tengo n es igual 36 entre 3, n es igual 12. Ya tengo. Ahora lo que me piden es cuál es la edad de cada uno. Entonces, la edad, aquí tengo la edad de quién. M, ¿quién es? M es Juan. La edad de Juan. La respuesta. Aquí tengo 12. 12, ¿quién es? La edad de quién? De Iván. Juan tiene 20, Iván tiene 12. Y me piden la suma.
la suma, ¿no? Entonces la suma sería Juan 20 más Iván 12. La suma sería 32. Entonces sería Juan más Iván. Listo. Y esta sería la respuesta. Esta respuesta y esta respuesta. ¿Qué tal, Eric? ¿Se entendió? Se entendió bien, Pons. Listo, muchachos. Ahora ya estamos con el problema 1. Ya podemos ir al problema número 2. El problema 2 dice esa expresión que ven ahí. Y ahorita vamos a hallar esa expresión. Para eso tenemos que acordarnos de dos triángulos que vamos a ver ahorita, ¿no? Dos triángulos notables. Pero vamos a leer el problema. El problema dice, si alfa es la medida de un ángulo agudo, agudo quiere decir que es menor a 90, tal que tangente de 45 más 2 alfa por cotangente de 60 menos alfa es igual a 1. Cuando una tangente por la cotangente me da 1, cuando estos son los mismos ángulos. Tangente de un ángulo por cotangente de su mismo ángulo me da 1. Entonces estos son iguales, los de adentro son iguales, ¿no? En una multiplicación, la teoría decía que dos... Vamos a ver de vuelta. Entonces, esto de aquí, nosotros sabemos la primera teoría que hemos hecho es de ángulos inversos. O sea, tangente de un ángulo por la cotangente del mismo ángulo, eso me da 1. Esa es la primera teoría que hemos hecho, ¿no? Dos razones trigonométricas inversas, porque esto es, ¿qué es esto? Cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Y esto qué es? Inversa, ¿no? Hipotenusa sobre cateto opuesto. ¿Qué pasa acá? Opuesto con opuesto se va, hipotenusa con hipotenusa me da. Sale 1 por 1 igual 1. Entonces, cuando tienes tangente de un ángulo por la cotangente, pero el mismo ángulo, eso siempre va a ser 1. No, no solamente puede ser tangente o cotangente, la teoría puede ser seno cosecante o puede ser coseno con secante, con su inversa, ¿no? La razón multiplicada por su inversa del mismo ángulo, eso me da 1. Entonces yo aquí tengo una tangente, aquí tengo, ¿no? Tangente de 45 más 2 alfa por cotangente de 60 menos alfa, eso me da 1. ¿Qué quiere decir? Igualito, ¿no? Tangente de un ángulo por su cotangente del mismo ángulo me da 1. Quiere decir que lo del medio, ambos son iguales. Entonces, esto de aquí es igual a esto de aquí. Son iguales. Si yo sé que esos ángulos son iguales, puedo aplicar la primera ley trigonométrica que hemos visto en este capítulo. Entonces yo puedo decir aquí, entonces, resolviendo, ¿no? Por la teoría, ¿qué teoría? Razones trigonométricas que hemos visto, recíprocas o complementarias, que hemos visto, ¿no? Sabemos que 45 más 2 alfa es idénticamente igual ¿a quién? A 60 menos alfa. Y ahí puedo hallar alfa, porque este 2 se queda aquí, este menos alfa pasa al otro lado como opuesto, o sea, más alfa. Este 60 se queda aquí, este 45 pasa al otro lado, pero como inverso. Si aquí es positivo, al otro lado pasa como negativo. Entonces, 2 más 1, 3, 3 alfa, 60 menos 45, 15. Lo que quiere decir que alfa es igual 15 menos entre 3. Entonces, alfa es igual a ¿cuánto? 5 grados. Ya tengo alfa, 5 grados. Si ya tengo alfa, me piden hallar m, secante de 12 alfa,
más tangente de 9 alfa al cuadrado. Entonces yo ya, como tengo 5, 5 por 12, 60, 5 por 9, 45. Entonces ya podría resolver la ecuación. Entonces ahí vamos a hallar esta acá, ¿no? Entonces me piden hallar m. Me piden hallar m. Y m es igual a secante de 12 alfa más tangente de 9 alfa, todo elevado al cuadrado. Pero yo sé que alfa vale 5. Entonces reemplazo 12 por 5 más tangente. ¿Cuánto vale el alfa? Sí, 5, ¿no? 9 por 5. Todo elevado al cuadrado. Entonces ya tendría m. ¿M cuánto es? Secante. 12 por 5, 60. Más. ¿Cuánto es 9 por 5? 45. Tangente de 45, todo elevado al cuadrado. Y ya tendría acá. Como tengo 60 y tengo 45, lo único que me queda es hallar nomás. 60 es un triángulo notable. 60, 30, 90. A 30 es como 1, 90 es como 2, 60 es como raíz de 3. Esas son las proporciones de un triángulo notable 30, 60, 90. El valor más pequeño va al 30, el valor más grande va al 90 y el valor intermedio va al 60. Porque raíz de 3 es 1.7, 1.73. Entonces ya, como ya me acordé del triángulo notable 30, 60, 90, yo podría ya secante de 60. ¿Por qué? Porque yo sé que secante de 60 grados. Cuando yo tengo la secante yo lo puedo hallar. Porque secante es la inversa del coseno. Y esto es hipotenusa sobre cateto adyacente. Este es secante. El coseno, ¿cómo era? Cateto adyacente sobre hipotenusa. La secante es inversa. Hipotenusa sobre cateto adyacente. ¿Y cuánto es entonces aquí la secante? Hipotenusa, me ubico en 60, me ubico en 60. Acá me ubico. Me ubico en 60 y digo, ¿mi hipotenusa cuál es? 2. 2. ¿Mi cateto adyacente cuál es? De mi costadito. 1. Entonces, secante 60 es simplemente 2. Ya tengo secante 60, ¿no? Secante 60 es igual a 2. Como ya sé la secante, lo puedo reemplazar acá. Pero me faltaría tangente 45. El triángulo notable de 45 es 45, 45, 90. ¿Por qué? 45 más 45 es 90. Y las razones trigonométricas de 45 en proporciones es, esto es como 1, 45 es como 1. ¿Por qué son iguales 1 y 1? Porque los ángulos son iguales. Este 45, este 45. Y por Pitágoras sale el raíz de 2, este raíz de 2. Pero es un triángulo notable, tienes que acordarte. Este es como 1, este es como 1 y este es como raíz de 2. Esas son las proporciones. Entonces, si aquí yo quiero ya tangente, tangente de 45, diré que yo sé que tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. ¿Cuánto es cateto opuesto a 45? Me ubico en un 45, este por ejemplo. ¿Cuánto es el cateto opuesto de 45? 1. ¿Cuánto es área adyacente de mi costadito? 1. 1 entre 1, 1. Entonces quiere decir que tangente de 45 es igual a 1. Listo. Si ya sé que tangente de 45 es 1 y ya sé que secante de 60 es 2, simplemente me queda reemplazar. Entonces, cuando yo reemplace m es igual, corchete, secante de 60, ¿cuánto es? 2. Más tangente de 45, ¿cuánto es? 1. 1. Corchete al cuadrado. 2 más 1, 3. Me queda el 2 arriba.
3 al cuadrado significa 3 por 3. 3 por 3, 9. Entonces, el valor que me piden m es igual a 9. Listo, muchachos. Esa es la respuesta. Entonces, cuando me piden hallar el valor de m simplemente es 9 ahí. ¿Está bien? ¿Está bien, Eric? Camilo, Amisa Sí, Diana, ¿está bien? Listo. Vamos a ver si hay alguien en el salón. Sí, Esperando. Ya, perfecto. Listo, ese fue el problema número 2. Ahora podemos hallar el problema número 3. Aplicando las dos propiedades de las razones trigonométricas, ya sea la propiedad multiplicación de inversas o la propiedad igualdad de ángulos complementarios. O sea que esos ángulos suman 90. Entonces resolvemos. Aquí vamos a tener unos triángulos notables que recordar, que son lo mismo que hemos hecho, esos triángulos notables. Entonces, ahora sí, vamos a resolver. Pero antes vamos a leer el problema. Dice, siendo alfa y beta la medida de dos ángulos agudos, los cuales cumplen seno de alfa menos coseno de 2 alfa es igual a 2 seno de 30 menos 1. Entonces, aquí ya me dan seno de 30 y seno de 30 yo sé que eso tiene un valor, que vamos a hallar cuánto vale. La segunda expresión me dicen seno de alfa por cosecante de 4 beta es igual a tangente 45. Ahora, esa tangente 45 viene de un triángulo notable. Yo ya sé cuánto vale tangente opuesto sobre adyacente, ¿no? 1 entre 1. Entonces, tengo dos expresiones y me piden hallar tangente de alfa menos beta. Entonces, yo podría hallar de la segunda expresión, yo puedo ver que seno por cosecante, estos son inversas, ¿no? Pero antes de hallar eso, vamos a hallar cuánto vale tangente de 45. Tangente de 45, me paro un 45 acá. Estos triángulos yo le he puesto imaginario, ¿ah? No son parte de la pregunta. Yo le he puesto imaginario para recordarme. Tangente de 45, ¿cuánto es? Cateto opuesto, 1. Entre cateto adyacente, 1. Entonces, tangente de 45 es 1. Entonces, donde yo vea esto acá, el valor va a ser 1. Aquí yo veo seno de 30. Entonces, aquí, seno de 30. Aquí, ¿no? Seno de 30. Aquí es igual. Me paro en 30. Nuevamente, ese triángulo yo lo he puesto de manera imaginaria, porque yo sé que de 30, 60, 90 30 es como 1, 90 es como 2, 60 es como raíz de 3. Entonces, solamente hay que aprenderse los triángulos notables nada más, que son 4 triángulos notables nada más. Entonces, con sus proporciones. Ahora, el seno de 30 es 1, porque es cateto opuesto sobre hipotenusa, 2. Seno de 30 es un medio. Tangente 45 es 1. Entonces, si hace esos valores, yo podría empezar a resolver. Entonces, esta segunda expresión vamos a resolver con esta primera. Entonces, aquí resolviendo 2. Resolviendo en 2. ¿Por qué 2? Porque le veo más facilito. Porque dice seno de un ángulo multiplicado por la cosecante de otro ángulo, eso me da tangente 45. Pero tangente 45 decimos que es 1, ¿no? ¿Y qué seno por su cosecante me da 1? Me da tangente 45 es 1, ya la llamamos acá, ¿no? Un seno por su cosecante 1 quiere decir que son inversos. Cuando dos ángulos son inversos como este y este, quiere decir que
son complementarios. La segunda teoría de esta clase son ángulos complementarios. Mm. A ver, vamos a repasar primero. Nos quedamos en la 3. Vamos a una repasada rápidamente a las teorías. Esta era la primera teoría que hicimos. En una teoría que hicimos, decía, el producto de dos razones inversas, seno por cosecante, del mismo ángulo, estos ángulos son iguales, me da 1. El producto de dos razones trigonométricas inversas entre ellas me da 1. Cuando el producto me da 1 del mismo ángulo, estos son inversos entre ellos. Aquí nada más entra a tallar un solo ángulo, el mismo ángulo, con razones trigonométricas inversas. ¿Por qué? Porque ya explicamos que se anulan entre ellas, ¿no? Entonces, cuando vea un producto de dos razones inversas del mismo ángulo, eso me da 1. Justamente lo que tenemos. Producto de dos razones inversas, entonces el ángulo interior es el mismo en ambos. La segunda teoría decía ángulos ya, pero complementarios. Cuando dos ángulos suman 90, alfa más beta, son ángulos complementarios, o sea, corrazones. El seno de un ángulo es igual al coseno del otro. La tangente de un ángulo es igual a cotangente. O sea, hay una igualdad, pero de sus inversas, pero del ángulo complementario. Alfa más beta suma 90. Nada más. Son esas dos únicas teorías que hemos visto en la clase. Y con esas dos teorías, entonces nos vamos a resolver de vuelta el problema 3. La primera teoría y la segunda teoría era. Ya, entonces aquí vamos a aplicar la primera teoría, ¿no? Un seno por un cosecante, estos son inversos entre ellas. Si me da 1, quiere decir que el ángulo de adentro son iguales. Entonces, si yo sé que los ángulos de adentro son iguales, porque estos son razones inversas, entonces yo podría decir de aquí que alfa es igual a 4 veces beta. Y ya tengo ya. Ya tengo una relación entre ellos. ¿Por qué son iguales? Por la teoría de razones trigonométricas. Inversas, no complementarias. En inversas, el ángulo de adentro tiene que ser iguales, ¿no? Ahora, como ya tengo eso, me voy al segundo, al 2. Acá. Entonces, vamos a resolver resolviendo, resolviendo 1, 1. Entonces, en 1, ¿qué tengo? Ahí dice, ¿no? Seno de alfa, seno de alfa menos coseno de 2 beta igual 2 seno de 30 menos 1. Entonces yo ya sé que el seno de 30, ¿cuánto vale? 1/2. Voy a reemplazar 2 por 1/2 menos 1. Y esto va a ser esto de acá, ¿no? Seno de alfa menos coseno de 2 beta. Ahora, 2 por 1, 2. 2 entre 2, 1. 1 menos 1, 0. Entonces este sale, se anula. 1 menos 1, 0. Entonces aquí tengo que esto vale 0. Cuando esto vale 0, ¿qué quiere decir? Entonces tengo acá, ¿no? Seno de 2, seno de alfa menos coseno de 2 beta es igual a 0. Entonces lo que se puede hacer ahí es este negativo pasa al otro lado como positivo. Se queda el seno del alfa es igual, o sea, la igualdad. Este 2 coseno pasa al otro lado, pero como positivo.
coseno de 2 beta. ¿Qué dice la teoría? La teoría dice que cuando tú tienes el seno de un ángulo igual al coseno del otro ángulo, la segunda teoría dice que lo de adentro son complementarios. Quiere decir que este de aquí con este de aquí son complementarios. Complementarios porque suman 90. Cuando hay una igualdad de dos razones, seno con coseno, o tangente con cotangente, o secante con cosecante. ¿Cuándo hay esa igualdad? Cuando los ángulos internos suman 90. Esa es la segunda propiedad. Muy diferente a la primera propiedad, que decía multiplicación de dos razones inversas es 1, pero del mismo ángulo. Acá no. Acá son complementarias. Entonces, aquí, ¿no? Vamos a resolver acá. Por eh, razones trigonométricas, pero complementarias, o sea, joda más. Entonces, por razones trigonométricas complementarias, o sea que esto más eso de 90, pero si quieres vamos a recordar acá, ¿no? Vamos a recordar. Seno de x es igual a coseno de y, siempre y cuando x más y sumen 90 grados. Son complementarios. Si tuvieras un seno igual a un coseno, este es x, este y, quiere decir que x más y suman 90. Ambos son complementarios entre ellos. ¿Qué significa complementarios? Que suman 90. Entonces, aquí yo tengo justamente eso. Yo tengo aquí que el seno de alfa más no es igual, es igual al coseno de 2 beta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este ángulo de acá más este ángulo de acá son complementarios, suman 90. Entonces, quiere decir que alfa más 2 beta igual 90 grados. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque son complementarios entre ellos, según la teoría, la segunda propiedad de razones trigonométricas. Entonces, como yo ya sé, tengo dos ecuaciones. Aquí tengo la ecuación 1, alfa es igual a 4 beta. Y aquí tengo la ecuación 2, alfa más 2 beta igual 90. Si yo reemplazara 1 en 2, yo podría ya ver cuánto vale cada uno. Entonces, aquí voy a reemplazar. Acá, ¿no? Reemplazando 1 en 2. O sea, esto de aquí lo reemplazo aquí. Ahora yo diría, aquí yo tengo alfa. ¿Pero cuánto vale alfa? Alfa vale 4 beta. Entonces yo digo, vamos a copiar acá nomás. Alfa más 2 beta igual 90. ¿Pero cuánto vale alfa? Alfa vale 4 beta. Entonces 4 beta más 2 beta es igual a 90. 4 más 2, 6. 6 beta es igual a 90. Entonces beta vale 90 entre 6. Que eso me da, ¿cuánto? 15 grados. Si beta vale 15, ¿cuánto vale alfa? Alfa valía 4 veces beta, que sería igual a 4 por 15, o sea, 60. Ya tengo alfa. Alfa vale 60, beta vale 15. Como ya tengo alfa, ya tengo beta, entonces ya puedo hallar cualquier cosa que me pidan. ¿Qué piden? Entonces acá, piden calcular tangente de alfa menos beta, que es igual a tangente
¿De qué? ¿Cuánto vale alfa? 60. Menos, ¿cuánto vale beta? 15. Entonces me piden allá tangente 60 menos 15, 45. ¿Y cuánto vale tangente 45? 1. Aquí justo tengo el triángulo notable de 45. Tangente vale 1 entre 1, 1. Opuesto entre adyacente. Entonces, esa es la respuesta. La respuesta es, yo marcaría en las alternativas 1. ¿Está bien, muchachos? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Eric, Amicha, Dayana, Camilo, Megan? ¿Quedó claro por qué sale 1 la respuesta? Solo Sí, queda aplicando claro, pues. la primera teoría de razones trigonométricas inversas y la segunda teoría de razones trigonométricas, que son las complementarias. Nada más. Con esas dos teorías, yo puedo empezar a resolver problemas trigonométricos más complejos. Ya nos falta solo 3 problemas. Entonces vamos a problema 4. A ver, ahí le dejo un minuto para que haga una leída y yo lo resuelvo. Este problema es bien sencillo. Listo. ¿Ahí se me escucha, Eric? Sí, te escuché perfecto, pues. Listo, vamos a leer el problema número 4. Vamos a poner puntero láser y dice, problema 4, dice, ¿no? Determine la medida del ángulo X que se cumple tangente de 10 elevado al seno de 20 más X igual a la cotangente elevado al coseno de X menos 2. Yo me di cuenta que aquí tangente con cotangente son complementarias, son inversas, pero 10 más 80 son complementarias, porque 10 más 80 suma 90. Cuando dos razones complementarias son iguales, los ángulos de adentro son complementarios. Entonces, si yo tuviera aquí tangente de 10 es igual a cotangente de 80. Entonces, ¿por qué? Porque 10 más 80 es 90. Entonces, esto son razones trigonométricas complementarias. Complementarias quiere decir que la suma de adentro es 90, ¿no? Este es como si fuera un alfa y este es como si fuera un beta. Dos razones inversas son iguales cuando son complementarias. Pero si son iguales entre ellas, acá hay otra propiedad. Lo que tengan arriba como exponente, al otro exponente también serán iguales. Entonces, estas, estos exponentes son iguales entre ellos. Entonces, si dos razones son iguales, entonces quiere decir que esos exponentes también son iguales. Pero esto siempre y cuando, porque esto vale 10 y este vale 80. 10 más 80 es 90. Y la teoría de razones trigonométricas dice dos razones inversas con ángulos complementarios son iguales.
Si yo estoy seguro que las bases, o sea, las bases, todo eso, ¿no? Es igual a estas bases, puedo decir con seguridad que el exponente de esta base con el exponente de esta base son iguales. Entonces, si yo ya sé que las bases son iguales, los exponentes son iguales. Entonces, podría decir la base con la base igual, entonces exponentes con exponente iguales. ¿Y cuál es el exponente del primero? Esto. ¿Y cuál es el exponente del segundo? Esto. Entonces, si las bases son iguales, los exponentes también son iguales. Entonces, en esto de acá, empiezo a decir, ya sé que las bases son iguales por razones trigonométricas complementarias. Ahora, tenemos que tenemos exponentes iguales, ¿no? Los exponentes también son iguales. Y si los exponentes son iguales, entonces yo puedo empezar a resolver ya. Digo, seno de 20 más x, seno de 20 más x es igual ¿a quién? Al coseno de x menos 2. Ahora, ¿cuándo el seno es igual al coseno? El seno de un ángulo es igual al coseno cuando son complementarias los ángulos. Entonces vamos a recordar acá. El seno de un ángulo es igual al coseno del otro ángulo cuando alfa más beta suma 90. Cuando alfa más beta suma 90, entonces esos son complementarios. Quiere decir que esta base más esta base, ambas suman 90 grados. Entonces, si ya sé que ambas suman 90 grados, entonces me pongo a hallar, ¿no? ¿Y cómo sabe 90 grados? Es por la teoría de complementarias. Entonces, eso es teoría, la segunda propiedad, ¿no? Razones trigonométricas complementarias, colmas. Por esta teoría, yo sé que lo de adentro, alfa más beta suma 90, ¿no? Esto es alfa más beta 90. Entonces, ¿qué quiere decir? Seno, coseno tiene igual forma. Entonces, quiere decir que estos dos ángulos son complementarios. Entonces, diría que 20 más x más x menos 2 es igual a 90. Justo me piden hallar x nada más. Entonces, yo diré x más x, 2x. 20 menos 2, 18. Igual 90. 2x es igual a 90. 18 pasa al otro lado restando. 18. A ver, 90 menos 18, 72. Entonces tengo 2x es igual a 72. X es igual a 72. Este 2 pasa a dividir. 72 entre 2 vale 36. Entonces yo diré que X es igual a 36 grados. ¿Por qué grados? Porque estaba arriba, ¿no? Lo de arriba es grados. ¿Está bien, muchachos? ¿Está bien, Amicha, Diana, Camilo, Megan? ¿Quedó conforme? Porque sale 36 grados. Sí, un poquito. Hemos aplicado solamente la segunda teoría de este capítulo, que es ángulos complementarios, razones trigonométricas complementarias. Solamente hay que repasar nomás la primera teoría, que son producto de razones inversas, igual a 1, y la segunda teoría, igualdad de dos razones trigonométricas complementarias, sus ángulos internos suman 90. Pero vamos a hacer dos problemas más para que quede bien clara la primera y segunda teoría de razones trigonométricas. Para esto vamos a recordar un triángulo a nivel de Pitágoras, claro, ¿no? Ahorita vamos a ver. Entonces, vamos a ver aquí.
Primero leemos. Ya nos faltan dos problemas nada más. Dice, si θ es la medida de un ángulo agudo que cumple que el secante de θ es igual a 3 por seno de 70 más coseno de 20 entre 5 seno de 70 menos 2 coseno de 20, efectúe E, raíz de 7, tangente del ángulo más cotangente del ángulo. Entonces, lo que yo tengo que saber son las razones trigonométricas complementarias. La teoría de razones trigonométricas complementarias. Nosotros sabemos que el seno, la segunda teoría dice el seno de un ángulo es igual al coseno del otro ángulo, pero siempre y cuando esto sea el complemento. Siempre y cuando la condición es que a alfa más beta sean complementarios. Complementarios quiere decir que sumen 90. Esta es la segunda teoría que hemos hecho. Si yo supiera eso, entonces yo podría decir, por ejemplo, ¿qué podría decir? Que el seno de 70 es igual, que es igual al seno de 70 al coseno de 20. ¿Por qué? Porque 70 más 20 es 90 y estos son complementarios. Entonces, si yo supiera que seno de 70 es igual al coseno de 20, ambos suman 90 acá, entonces yo podría reemplazar donde vea seno de 70, lo reemplazo por su razón trigonométrica complementaria. Entonces aquí ya tenía secante de un ángulo es igual a 3 veces, tengo seno de 70, pero seno de 70 ya sé que es coseno de 20, porque son complementarias. Cuando son complementarias, tú pones la razón complementaria del seno. Siempre y cuando estos dos ángulos sumen 90, como este caso. Entonces, seno de 70, ¿para qué voy a poner seno? Si puedo poner su complementario, 20. ¿Por qué? Porque aquí coseno, coseno. Entonces aquí le pongo, esto es coseno de 20. Más coseno de 20 dejo ahí. Entre 5. 5 veces ¿quién? Seno de 70. Pero seno de 70 es igual al coseno de 20. Entonces mejor le pongo su complemento. Coseno de 20. Más, menos, menos. Mejor borramos. Menos 2 coseno de 20. Entonces ya tendría ya está, ahora sí está en forma. 3 coseno de 20 más un coseno de 20, 3 más 1 es 4. 4 coseno de 20. 20 grados, claro, ¿no? Entre 5 coseno de 20 menos 2 coseno de 20, 5 menos 2, 3. 3 coseno de 20. Nosotros sabemos que lo que está arriba y lo que está abajo, cuando son iguales, se pueden eliminar. Coseno de 20 entre coseno de 20, 1. Tú tienes arriba 5 y abajo 5, 5 entre 5, 1. Un número arriba que tiene la misma cantidad abajo, se dividen y sale 1. Lo que quiere decir que el seno de este ángulo es igual a 4 tercios. Pero, ¿cómo es que sale una secante de un ángulo 4 tercios? Entonces yo tendría que recurrir secante de ese ángulo. ¿Qué es una secante? Secante es la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Entonces yo me paro en el ángulo, hecho este triángulo para resolver esto acá, ¿no? En este triángulo yo digo, ¿la hipotenusa cuánto vale? 4. ¿Dónde está la hipotenusa de este ángulo? Es la línea inclinada. Tengo 4 acá. Y el cateto adyacente es 3. ¿Dónde está mi cateto adyacente? Al frente es mi cateto opuesto. Al costadito mi cateto adyacente. Entonces este es 3. Este 4 y este 3 me sale de esta división, ¿ah? Ahora,
Esto de acá yo no sabía, pero yo puedo hallar eso por Pitágoras. Esta relación 4 3 no me suena ni un triángulo notable y el ángulo no es conocido. Lo que sí yo conozco es 3 4 y 5, pero no un 4 acá. Como no conozco acá, esto podríamos llamar un X temporalmente. Este 7 es el resultado. Pero ¿cómo salió ese X? Ah, porque yo sabía que por Pitágoras, ¿qué sabía? Hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de sus catetos al cuadrado. ¿Y cuánto vale la hipotenusa acá? 4. 4 al cuadrado. ¿Cuánto vale este cateto? 3 al cuadrado más. ¿Cuánto vale este cateto? No lo sé. Este es lo que voy a hallar. X. Aquí tenemos que ver que sale 7. Claro, 7 es la respuesta, ¿no? 4 al cuadrado es 16. 3 al cuadrado es 9. X. ¿Cuánto vale X? 16 menos 9, 7. Pero X tiene al cuadrado. X es el de acá, ¿no? Ahora, esta raíz de exponente de X se va a otro lado como raíz. X es igual a raíz de 7. Es por eso que hemos puesto acá raíz de 7. ¿Cómo hay raíz de 7? Por Pitágoras. Si ya tengo los tres lados de un triángulo, ya puedo hallar cualquier cosa. ¿Qué me piden? Efectúe. Ah, ya. Vamos a efectuar E. E es igual raíz de 7 por tangente del ángulo más cotangente del ángulo. Ahora, si yo ya sé que me piden tangente, cotangente, me voy preparando acá, ¿no? Tangente de un ángulo, ¿cuánto vale? De este ángulo beta es cateto opuesto, raíz de 7, entre cateto adyacente, 3. Y si me piden la cotangente de ese ángulo, cotangente es inversa tangente, es cateto adyacente, 3, entre el cateto opuesto, raíz de 7. Entonces yo ya sé, tangente, raíz de 7 de 3, cotangente 3 entre raíz de 7. Bueno, tangente con tangente son inversas, ¿no? Por eso que este es raíz de 7 de 3 se invierte acá, ¿no? Pero si no te acuerdas que son inversas, tienes que acordarte que sí, es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Cateto adyacente sobre cateto opuesto. Listo. Si ya se lo valores arriba, solo abajo me queda solamente reemplazar. Entonces, es igual raíz de 7 por tangente de teta, ¿cuánto vale? Como tengo teta y tengo los tres lados, voy a llegar a todas las razones que me piden. Tangente de teta es raíz de 7 sobre 3. De 7 sobre 3. ¿Mm? Más, ¿cuánto es la cotangente de teta? Es 3 sobre raíz de 7. Entonces, multiplicas, ¿no? Este raíz de 7 entra aquí y luego entra aquí. Raíz de 7 multiplica el primer factor o raíz de 7 entre 3. Más multiplica el segundo factor, ¿no? Raíz 3 raíz de 7, o sea, por esta raíz de 7, entra raíz de 7. Como pueden ver, raíz de 7 entró, esta raíz de 7 entró a ambos productos de la suma. Ahora lo único que tengo que hacer, arriba veo raíz de 7. Acá esta raíz de 7, ¿ah? Esta es la raíz de 7. Este sigue siendo raíz de 7. Raíz de 7 por raíz de 7 sería raíz de 7 al cuadrado. Cuando tú tienes raíz de x por raíz de x, esta raíz se elimina porque sale raíz de x al cuadrado. Cuadrado con raíz son inversos, se eliminan. Entonces, aquí igualito, ¿no? Raíz de 7 por raíz de 7 al cuadrado. Quiere decir que la raíz se elimina y solamente me queda x nomás. Raíz de 7 por raíz de 7, 7. 7 tercios más, acá ocurre una división. Raíz de 7 arriba,
raíz de 7 abajo, se eliminan, ¿no? Porque raíz de 7 entre raíz de 7, un número entre un número, cuando tienes un x entre x, ese número x entre x es la misma cantidad, me da 1. 5 entre 5, 1. 10 entre 10, 1. 20 entre 20, 1. Raíz de 7 entre raíz de 7, 1. Entonces me queda 3 nomás. Ahora, si yo quiero sumar una fracción con un número, lo único que tengo que hacer es, acá tiene un 3. Acá abajo entre 3 y acá arriba entre 3. Homogenizo. Entonces me queda 7 tercios más 3 por 3, 9 tercios. Y esto se suman, bases iguales, se suman arriba. Lo que me está saliendo aquí, 7 más 9, 16 entre 3. Entonces esa es la respuesta. La respuesta es E es igual 16 entre 3. Aquí el problema se ve bien extenso porque lo he resuelto bien detalladamente para que ustedes entiendan, ¿no? En el examen de emisión tienen que hacer más pequeñito todo. Pero eso ya cuando practiquen más. Por el momento, resuelvan así despacio, con tal que salga el problema, ¿no? Listo, muchachos. Este fue el problema número 5. Así de sencillo se resuelve el problema número 5. Solo nos falta el último problema de la clase, el problema número 6. Y con esto acabamos la clase. El problema 6 dice, hallar el valor de x si el gráfico se cumple tangente de 30 menos alfa menos cotangente de 30 más 3 z es igual a 0. Acá hay un truco, ¿no? Porque este de aquí pasa al otro lado a sumar, entonces sería tangente es igual a cotangente. Y yo podría aplicar la teoría de razones trigonométricas complementarias. Cuando dos razones complementarias son iguales, quiere decir que sus ángulos suman 90 grados. Ya tendría algo, ¿no? Entonces, y aquí me dan un triángulo, ¿no? Aquí está el teta, aquí está el teta, esto vale 20, esto vale x, y nos piden hallar x, o sea, esta longitud. Entonces resolvemos. Para eso vamos a recordamos, esta es la segunda teoría de la clase, ¿no? Que si tú tienes una tangente de un ángulo igual a la cotangente del complemento, quiere decir que estos de dentro son complementarios, suman 90 grados. Entonces aquí tú podrías decir que alfa más beta suman 90 grados. Cuando una tangente es igual a su cotangente, cuando los ángulos internos suman 90. Complementarios co. Entonces, la co, razones trigonométricas, ¿no? Entonces se llama razones trigonométricas complementarias. Si yo sé eso, justamente ocurre acá, porque acá hay un cero, este menos se va a otro lado suma. Entonces, yo podría seguir resolviendo aquí el problema. Entonces aquí, tangente de 30 menos teta, es un ángulo, es igual, este negativo pasa a otro lado sumando. Cualquier número que suma al cero sale el mismo número, ¿no? Entonces es cotangente de 30 más 3 teta. Entonces, ¿qué se cumple? El ángulo interno son iguales. Si los ángulos internos son iguales, entonces quiere decir que este ángulo con este ángulo son complementarios. En otras palabras, que suman, ¿cuánto suman? 90 grados. Entonces, razones trigonométricas complementarias. Solo con esta teoría ya podría resolver cuánto vale ahí el ángulo teta. Entonces, vamos a seguir resolviendo. Entonces, aquí tenemos, aquí abajita, de este complemento, acá además, 30 menos teta más, o sea, este ángulo más este ángulo,
30 más 30. ¿Cuánto debe sumar esto? 90 grados. Esto no es 30, este es 3. Este es 3 tetas. Estas son tetas. Entonces aquí 3 menos 1, 2. 2 tetas es igual a 30 más 30, 60. 90. Este 60 de acá pasa al otro lado restando. 60. Entonces aquí tendría que 2 tetas es igual a 30. ¿Cuánto vale teta? 15. Entonces ya tengo el ángulo 15 grados. 15 grados es el ángulo. Si yo tengo el ángulo 15 grados, entonces ya podría eh, hallar X. ¿Y por qué puedo hallar X ahí? Ahorita vamos a ver. En este mismo triángulo podemos pintar. ¿Esto cuánto vale? 15 grados. Ya lo hallamos acá. ¿Esto cuánto vale? 15 grados. La teoría dice, si tú tienes un ángulo así, esta es geometría, pero vamos adelantando, no hay problema. Si tienes alfa aquí y tienes alfa aquí, entonces este ángulo de aquí, este de aquí, vale alfa más alfa, 2 alfa. Esa es la teoría. Entonces, ¿cuánto vale esto? 15 más 15, esto vale 30. ¿Ya? Cuando tienen dos ángulos así, esto con esto se suman y te da un resultado de esto. Esto es la suma de estos dos ángulos de arriba. Si no te acuerdas esa teoría, lo que podemos hacer es la suma de tres ángulos es 180. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo no sé cuánto vale esto, dice. Esto vale beta. Entonces, ¿cómo sería acá? Alfa más beta más alfa es igual. ¿Cuánto suman tres ángulos de un triángulo? 180. Entonces aquí beta sería igual 180 menos alfa más alfa, 2 alfa. 2 alfa. 180 menos 2 alfa sería beta. Entonces, beta sería así, una línea recta, y esto sería así. Esto sería beta, ¿no? Esto de aquí. ¿Y beta qué sería igual? 180 menos 2 alfa. Pero tú dices, yo sé que en una recta todo el ángulo vale 180. Todo esto es 180. 180 grados. Entonces, ¿qué ángulo es este de aquí? Si es 180 todo. Entonces, le vamos a poner nubecita. Nubecita más 180 menos 2 alfa, 180 menos 2 alfa es igual, ¿cuánto suma todo? 180. Entonces, ¿cuánto vale nubecita? Es igual, 180 con 180 se eliminan porque están, este pasa a restar, 180 menos 180 0, este 2 alfa pasa al otro lado, 2 alfa. Entonces, demostrado que esta nubecita realmente es 2 alfa. En otras palabras, aquí beta es 180 menos 2 beta. Como todo vale 180, el 2 alfa se traslada acá. Como ya hemos demostrado, ahora lo más fácil es cuando tienes un ángulo con otro ángulo aquí y aquí está la línea horizontal, esto más esto es igual a esto. Entonces 15 más 15 es igual a 30. Ya está ya. Y si yo sé que esto vale 30, ¿cuánto vale esto? 60, obviamente. Y esto vale 90. Y si ya tengo el triángulo 30, 60, 90, ya podría hallar los valores. Ahora otra cosa. A este ángulo beta tiene un lado 20, pero el otro ángulo también es idéntico. Eso se llama un triángulo isósceles. Cuando llegue geometría van a ver. Pero un triángulo isósceles quiere decir que este lado es igual a este lado. ¿Y por qué son iguales? Porque tienen ángulos iguales.
Al tener ángulos iguales, sus lados son iguales. Si este lado vale 20, entonces el otro lado también vale 20 metros. Este de aquí. Este vale 20. Y así sabemos que vale 20. Entonces solamente me queda ya, lo saco acá. Lo saco ese triángulo acá. Y este es 30. Y este es 90 y este es 60. Primero me voy a acordar de relaciones. 30 es como 1. 90 es como 2. 60 es como raíz de 3. Pero esas son solamente proporciones. Realmente esto es 30 es como 1K. 90 es como 2 veces K. 60 es como K raíz de 3 en proporciones. Por ejemplo, acá dice 30 es como X. 90 es como 20. ¿Cuánto vale acá? El 90, ¿cuánto vale aquí? 20. Pero aquí, ¿cuánto vale el 90? 2K. De este triángulo, identificando el triángulo de razones trigonométricas notables, ¿yo qué puedo decir? Aquí voy a sacar este triángulo. ¿Ah? Este triángulo voy a sacar acá. Este es 30, este es 90, este es 60, pero este valor vale 20. Y este es X. Entonces, ¿qué tengo ahí? Ambos triángulos son igualitos. Los mismos ángulos son. Entonces, ¿qué quiere decir? Que 2K es igual a 20. Entonces, si 2K es igual a 20, ¿cuánto vale K? K vale 20 entre 2, 10. Si K vale 10, entonces, ¿cuánto es X? Esto, ¿no? Entonces, X es igual a K. ¿Pero cuánto vale K? 10. Entonces, X es igual a 10. Y esta es la respuesta. En otras palabras, aquí ya tengo que aplicar triángulos notables. Si la hipotenusa es como 20, a 30 es como la mitad, 10. Si la hipotenusa es como 2K, a 30 es K, la mitad de la hipotenusa. Si la hipotenusa es como 20, 30 es la mitad, 10. ¿Vieron? Esas son las proporciones de los triángulos notables. ¿Y dónde entraba el capítulo de hoy día acá? Aquí nada más entraba, ¿no? Aquí. Tangente es igual a cotangente, quiere decir que los ángulos son complementarios. Complementarios quiere decir la segunda propiedad de hoy día. Ángulos internos suman 90. ¿Por qué? Porque son complementarios entre ellos. Hallé el ángulo teta, entonces teta vale 15, esto vale 15, 15 más 15, 30. Y ahí me salió un triángulo notable. Triángulo notable, yo sé que si hipotenusa es 20, a 30 es la mitad. ¿Por qué? Porque el triángulo notable dice así, ¿no? Hipotenusa 2K, 30, 1K. Si me hubieran pedido la parte de abajo, era K raíz de 3, o sea que era la mitad por raíz de 3, 10 raíz de 3. Listo, muchachos. De esta manera hemos resuelto este problema número 6. Ya tienen las teorías. La primera teoría trigonométrica, que son producto de razones inversas del mismo ángulo, es igual a 1. La segunda teoría es igualdad de dos razones complementarias, entonces los ángulos internos entre ellos suman 90. Listo, muchachos. Ahora solamente le queda estudiar. Estudien estos problemas que hemos hecho y ya estarán expertos en el capítulo 2 de trigonometría. Vamos a parar la grabación hasta aquí.